Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Creo que ahora sí estamos ya una mayoría. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir complementando el tema del manejo de la herramienta de engranajes que tiene el inventor. De tal manera de que, bueno, la siguiente semanita sí, ya tenemos nuestras clases presenciales. Podamos realizar prácticas, ¿ya? Em, Hay un trabajito final que vamos a tener. O sea, vamos a tener una práctica presencial la siguiente semanita en base a lo que estamos viendo. Y la siguiente clase presencial más o menos vamos a explicar un poco de cómo vamos a trabajar. Seguramente muchos de ustedes ya están trabajando con la parte de la elaboración de su perfil, ¿no? Algo que les había comentado a principio de semestre, sería interesante, les había dicho que apliquemos, ¿no? Esto que estamos viendo, que estamos viendo de elementos de transmisión, lo podamos aplicar, ¿no? O algún cálculo de elementos de máquinas se pueda aplicar en lo que respecta a su proyecto. Entonces, de esa manera sería interesante que vayan avanzando algo, ¿no? Entonces, esta tareita final que van a tener para el tercer parcial va a consistir en que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Dependiendo del proyecto con el que estén trabajando, tomen en cuenta el sistema de transmisión que están utilizando, si es que lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, pueden trabajar con algún sistema de transmisión cualquiera. Ya pueden decir, no sé, quiero trabajar con un sistema de transmisión para una banda transportadora o una caja reductora, ¿no? Van a hacer un pequeño diseño, ¿ya? Y eso obviamente va a implicar algún pequeño cálculo, ¿ya? Entonces, ese va a ser el trabajito final que vamos a tener. Entonces, vamos a tratar de hacer un poquito más aplicado y de tal manera de que a ustedes les favorezca también, ¿no? Cosa de que vayan avanzando también con su proyecto y el siguiente semestre le den continuidad, ¿no? Entonces, bueno, con esa aclaración, eh, habíamos visto, ¿no? Tenemos acá desde el inventor, desde los archivos de ensamblaje, como hemos estado trabajando, disponemos de las herramientas que corresponden a lo que es el cálculo de engranajes. Aquí un ratito vamos a esperar a que genere el archivo. Ahí está. Entonces, desde la pestañita de diseño tenemos aquí la parte de engranajes. En engranajes rectos les había comentado, ¿no? Trabajamos tanto con la parte de engranajes de dientes rectos como tal y engranajes helicoidales, ¿sí? Después de esto, en esto que en realidad tiene el nombre de engranaje helicoidal, en realidad se refiere al engranaje sin fin corona, ¿no? Y finalmente los biselados que corresponden a los cónicos, ¿no? Entonces, en el engranaje de dientes rectos, aquí ya nos va a pedir que guardemos. Aquí vamos a ponerle este como ejemplito 2. Vamos a ver la variación con el tema de los engranajes helicoidales. No sé si recuerdan, ya en la anterior clase habíamos hecho un ejemplo con el cual hemos tomado las referencias para el engranaje 1, engranaje 2 y la recomendación que yo les había dado era tratar de respetar las distancias de centro estandarizadas que nos da el programa para que así al momento de ensamblar este par de engranajes en nuestra máquina puedan coincidir, ¿no? Al momento de coincidir nos facilita mucho el trabajo porque el programa inserta lo que son las restricciones de movimiento, ¿no? Inserta estas restricciones de movimiento que al final a nosotros nos van a permitir que simule el proceso de engranamiento y comience a girar, ¿no? Entonces, la variación que nosotros tenemos acá es a través del ángulo de hélice, ¿no? Nosotros vamos a colocar lo que es el ángulo de hélice y vamos a introducir algún valor, podríamos ponerle tal vez 25 grados. Estos valores también son estandarizados y vienen en función de más o menos las características de la velocidad de trabajo que va a tener el sistema de transmisión.
vienen 23 grados, 25 y 27 grados, si mal no recuerdo. Y tienen otros valores intermedios más, pero los más utilizados creo que están entre 23, 25 y 27 grados, ¿ya? Ángulo de inclinación. Después de eso, en el par de ecuaciones que en el documento, en el texto que les he pasado también tienen, las ecuaciones que nosotros tenemos para engranajes de dientes rectos, que la verdad son bastante sencillas, la mayoría está en función de lo que es el módulo, porque así como estábamos comentando, el módulo es lo que le da el perfil al diente, le da las medidas. Esas mismas ecuaciones se las modifica un poco y se les añade la variable del ángulo de inclinación. Entonces, casi son las mismas ecuaciones, solo que obviamente acá se le está añadiendo el ángulo de inclinación de la hélice. ¿Ya? Habíamos visto que el programa permite hacer distintos tipos de cálculo, ¿no? Ahorita tenemos el tema de módulo y número de dientes, por lo tanto el módulo y los números de dientes en este momento está deshabilitado, ¿no? Yo podría ir variando entre el número de dientes, por ejemplo, y poder definir yo lo que es el módulo, ¿no? La relación de transmisión y la distancia de centros, ¿no? Y lo que está haciendo el programa solamente me está calculando el número de dientes. Podría ser en función de la distancia de centro. Entonces yo coloco la distancia de centro que el programa calcule. Puedo tener mis números de dientes de entrada, relación de transmisión y de esa manera determinar distancia de centro y el número de dientes de salida. Acá nosotros podemos variar el tipo de entrada. Si quiero que el número de dientes de salida esté en función de la relación de transmisión, o yo quiero manejar el número de dientes de salida también, y que el programa sea el que me calcule relación de transmisión y distancia de centros. Entonces, hay algunas variaciones, ¿no?, que podemos ir modificando en función de el tipo de cálculo que queremos hacer, ¿no? Entonces, también les había comentado, ¿no?, que esta herramienta es bastante útil incluso en el tema de mantenimiento, porque en algunos casos, por ejemplo, yo puedo disponer de algunos datos, no todos, de la máquina. Tal vez se ha perdido el dato del perfil del diente por el tema del desgaste que ha tenido, pero sí puedo tener la distancia de centros y más o menos la relación de transmisión. Entonces, de esa manera el programa puede ayudarme a seleccionar un módulo y número de dientes, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, el programita, si se dan cuenta, tiene una gama amplia de tipos de cálculo que puede realizar, ¿no? Me gustaría saber hasta acá si tienen alguna duda, tienen alguna consulta. En base a lo que vimos en la anterior clase, no sé si han podido revisar, repasar, han tenido alguna dificultad, algo que no se haya entendido tal vez. Profe, tal vez la distancia de centros. ¿Ya? ¿Quieren ver un cálculo con distancia de centros o quieren volver a repetir el proceso de estandarización? Un cálculo sería. Ya, haremos el proceso de estandarización, ¿ya? Lo que dice el compañero es básicamente un cálculo. Entonces, en algunos casos, miren, lo que nosotros hacemos es, mira, ahorita yo tengo la libertad de poder elegir la distancia de centros que yo quiero, ¿no? En algunos casos, es que depende, ¿no? Depende mucho de los tipos de datos. Yo puedo tener de esta manera, ¿no? Que el programa me ayude con la selección de los números de dientes y del módulo, ¿no? O tal vez solamente números de dientes y yo selecciono el módulo. Vamos a hacer algo un poco pequeño. Vamos a seleccionar un módulo de 2.5 y le vamos a poner una distancia de centros más pequeña. Son dientes más pequeñitos, ¿no? Una distancia de centros de 90, ¿no? La relación de transmisión no la voy a poner con mucho desfase, o sea que no tenga mucha variación de tamaño. La vamos a manejar con 2, o sea, solamente va a duplicar el tamaño, ¿ya? Como estamos trabajando con dientes pequeños, entonces ya no va, el ancho del engranaje ya no va a ser tan grande, ¿no? Todavía no vamos a trabajar entonces con ángulo de hélice.
Esto del ángulo de presión ya habíamos mencionado, ¿no? Generalmente se maneja lo que es el valor de 20 grados, ¿no? Vamos a realizar el cálculo. Y acá miren, ya nos ha dimensionado, ¿no? Entonces tenemos en base a una distancia de centros de 90, un módulo de 2.5, una relación de 2, un número de dientes de 24 a la entrada y un número de dientes de 48 a la salida. ¿Ya? Le voy a poner aceptar, aceptar. Vamos a tener ya acá nuestro par de engranajes. No está saliendo el otro engranaje y eso es porque no está como componente. Vamos a entrar al modo de edición. Los dos están como componentes. Ahí está, si no, no se estaba bien. Entonces, ahorita esto no tiene... Miren, cuando insertamos así nomás, no tiene relación de movimiento, ¿no? Lo voy a borrar, en realidad solamente lo he insertado para que mis datos se graben. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a insertar, habíamos hecho ya un modelito de eje. Creo que lo tengo por acá. No, se ha perdido mi ejecito. No hay problema, vamos a crear otro eje. Seleccionamos un plano de trabajo. Ahí está. Y ahí vamos a comenzar a dibujar. Entonces vamos a trabajar sobre el plano XY. Y vamos a dibujar un eje. Un eje de 0.5 de pulgada. Ahí está. Vamos a extruir esto que sea por ambos lados. Y le vamos a poner una longitud de 100 milímetros. Ahí está. Entonces, tenemos ya el primer modelito, el primer eje. Ahí está. Y este mismo eje voy a copiar y lo voy a pegar por acá. ¿Ya? Lo único que he hecho es, esto es lo mismo que agarrar y venir, insertar componente. Yo puedo seleccionar este componente, apretarle los botones clásicos, ¿no? El control C, control V. Y eso nos permite a nosotros insertar otra pieza, ¿no? Del mismo tipo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comenzar a restringir. La distancia de centros que estábamos manejando es de 90, ¿no? Vamos a ver acá los planos de cada una de las piezas. Con respecto a YZ, y ¿dónde está el otro? Ahí está, YZ, le vamos a poner la distancia de centros de 90, ¿no? La distancia que hemos seleccionado con el programita. Vamos a seguir con el proceso de restricciones. Yo quiero... vamos a mover esto un poquito. Ahí. Ahora sí. Vamos a seleccionar esta cara con respecto a esta. Ahí está. Y la otra la vamos a poner en contracara con respecto a XZ y XZ. Ahí está. Entonces, ambos ya están restringidos, ¿no? Entonces, en este caso, sí, efectivamente, ya puedo colocar el engranaje. Lo que voy a hacer ahora, miren, esto es importante porque el programa no, o sea, necesita una cara cilíndrica para que se ubique montado el engranaje en esa cara cilíndrica y una cara plana para más o menos la referencia en dónde va a ir. Todo esto mide 100. Lo que yo voy a hacer es voy a crear un desfase de plano con respecto a esto hacia adentro. Entonces el signo va a ser negativo. Este plano es para poder ubicar el engranaje. ¿En qué ubicación quiero yo que vaya? ¿Está bien? Entonces yo le voy a poner esto con una distancia de menos 60 hacia este lado. Eso lo estoy haciendo menos 60, no, menos 70. Eso lo estoy haciendo con el afán de que el engranaje quede en el centro, ¿ya? Entonces es un plano de referencia solamente para la ubicación. Vamos a volver acá a diseño, estamos con el engranaje de dientes rectos. Nuestros datos, miren, se han mantenido. Ahora sí vamos a ubicar las caras cilíndricas. Aquí tenemos una. Vamos a ubicar el plano, sería este de acá. Vamos a ver si se está generando como queremos. Ahí está bien. Y después de eso vendría el otro, ¿no? El otro viene en esta cara cilíndrica de acá. Aunque ya está la referencia, ¿no?
como componente. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver que ambos estén correctamente ubicados. ¿Está bien? Y de esa manera volvemos a calcular y aceptamos, ¿no? Entonces, de esa manera nos va a generar el par de engranajes. Yo puedo controlar la distancia a través del plano que hemos creado, ¿no? Que es este plano de acá. Entonces, no es ese, perdón. ¿Dónde está mi planito? Aquí está, ¿no? Entonces yo puedo controlar la distancia. Ahorita no está exactamente en el centro. Vamos a editar la cota. Entonces es menos 60. Ahí. No había sido menos 70. Ahora sí está en el centro, ¿no? Ahora sí está perfectamente en el centro. Entonces, con eso, al momento de insertar, conseguimos esto, ¿no? Lo que queríamos, que era la parte de engranamiento. Lo otro que les decía era, tal vez no dispongo del tema de el cálculo de la distancia de centros. Aquí vamos a hacer otro ejemplito. Ahí está. Entonces nos vamos a diseño, engranaje. Y este va a ser el ejemplo 3. Ahí está. Entonces, tal vez no cuento con el tema de la distancia de centros y más bien tengo los datos del módulo, la relación de transmisión y el número de dientes de entrada. Entonces, lo que yo puedo hacer es, a ver, mi relación de transmisión ahora va a ser un poquito más grande, va a ser de 4. El módulo igual, vamos a usar un módulo más grande, vamos a usar módulo 3. Y el número de dientes, vamos a hacer esto un poquito más grande, que sea de 48. ¿Sí? Pues aquí vamos a calcular y nos está dando 360 como valor de distancia de centros, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos algún módulo que no sea con número entero, ¿no? O tenemos una relación de transmisión de la misma manera que no sea con un número entero. Podríamos utilizar 4.5. Hay que tratar de utilizar los valores estándar. Aquí me está botando 462. Lo que hay que revisar ahora es, ¿dónde está? El número de dientes. Es si el número, esta distancia de centros es estandarizada. Revisamos 462 y no es estandarizado, ¿no? El más próximo podría ser 450, ¿ya? Entonces podríamos trabajar tal vez con este valor de 450, respetando la relación de transmisión y el módulo que hemos seleccionado. Y eso seguramente nos va a dar alguna variación en lo que es el número de dientes, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ahora estamos con 450 y los números de dientes de nuestros engranajes ha cambiado. Entonces estamos con la distancia de 450. Voy a aceptar esto para que mis datos se guarden. Vamos a insertar por acá. Y lo que les decía, ¿no? Esto solamente lo he hecho para que se guarden mis datos. Vamos a insertar otro eje. Bueno, en este caso tendría que ser un eje un poquito más grande. Vamos a seleccionar un plano, el XY, ahí. Vamos a iniciar un boceto y vamos a hacer un engranaje. En este caso el engranaje ya va a ser de una pulgada. O perdón, el eje, ¿no? Un eje un poquito más grande. Ahí está. Por ambos lados. Y esto que sea, no sé, 200. Mucho. 150. Ahí está. Entonces, seleccionamos, control C, control V. A ver, otra vez. Control C. Ahí está. Entonces, la distancia de centros era 450, ¿no? Entonces le vamos a añadir esa restricción de distancia de centros
entre los planos del eje, del primer eje y del segundo eje, ¿no? Estamos tomando, no es este plano, perdón, es este, el YZ con respecto al YZ con una distancia de 450. Ahí está, ¿no? Después de esto tenemos la nivelación, que este esté a la misma altura de este. Y finalmente entre el plano XZ y el XZ. Ahí está. Entonces, ahora sí podríamos ver de insertar ya nuestro par de engranajes. Miren, se han mantenido los datos. Aquí vamos a ver la diferencia de no crear ese plano que les había dicho que sirve para colocar la ubicación donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, ubico acá la cara cilíndrica. Ahí está. Y la cara plana, como básicamente ahorita solo tengo esta cara, solamente lo puedo crear de este lado, ¿no? Aquí vamos a aumentar un poquito más el ancho del engranaje, porque son engranajes más grandes. Y bueno, básicamente mi cara plana está yendo en función de esto, ¿no? Porque no tengo otro plano. Entonces, por eso les decía, es importante que nosotros creemos por lo menos un planito más para que de esa manera le demos la ubicación que nosotros queremos al engranaje. ¿Ya? Entonces aquí vamos a recalcular, aceptamos y de esa manera tenemos ya nuestro engranaje, ¿no? La variación de los valores, como les decía, bueno, aquí faltan un par de elementos por modificar. Uno de ellos es los orificios, ¿no? Tenemos acá nuestros engranajes, miren, el engranaje 1, el engranaje 2. Estos de acá nosotros le hacemos clic derecho y los podemos abrir y podemos modificar, ¿no? Lo que quisiésemos modificar tal vez acá, iniciando un boceto en esta cara, sería hacer una circunferencia para el orificio del eje, ¿no? Entonces tenemos acá una circunferencia que es de 1 pulgada, ¿no? Y eso es para que podamos hacer el corte, ¿no? El corte que vamos a hacer es geometría, perfil. Ya está. Es pasante, o sea que atraviese todo, ¿no? Entonces lo guardamos y este de acá ya tiene su orificio. Faltaría el otro, ¿no? Faltaría este de acá. Ahí está. El eje está muy pequeñito, ¿no? Está muy pequeño. Ahí está, ¿no? Lo que quisiera hacer ahora es, vamos a entrar al editor y vamos a aumentar el tema de, vamos a generar el reporte de resultados y vamos a ver la diferencia que vendría a ser con el tema de añadirle lo que es el ángulo de hélice, ¿no? Vamos a poner uno de 25 grados, vamos a recalcular, el número de dientes ha variado un poquito y vamos a aceptar. Ahí está. Entonces tenemos ya nuestro sistema de transmisión, pero ahora con engranajes de dientes helicoidales. Lo que vamos a hacer ahora es comparar resultados, ¿no? Ahí está el otro reporte. Entonces, lo que nos interesa ahorita a nosotros son las características de los engranajes, que vendrían a ser estas de acá. O sea, tenemos los números de dientes, el diámetro que vendría a ser el primitivo para ambos engranajes,
el diámetro exterior y el diámetro interno. Vamos a partir de eso, ¿no? Entonces, en cuanto a los diámetros primitivos, tenemos 164.5 y 735, ¿no? Para el caso del engranaje helicoidal ha variado, ¿no? Tenemos ya decimales. No varía mucho el resultado, pero eso es porque se está añadiendo solamente una variable, ¿no? Esa variable es la que les decía, es la del ángulo. En el texto, en el documento, en el libro de la materia que les he proporcionado, tienen las ecuaciones. Entonces, tanto para engranajes de dientes rectos y engranajes helicoidales, si ustedes quieren hacer el cálculo manual y después quieren comparar con el cálculo del inventor, les va a botar los resultados. En el caso de engranajes de dientes rectos tendría que ser el mismo. En el caso de engranajes helicoidales, por el tema de cantidad de número de decimales que ustedes tomen, podría variar un poco, pero igual tendría que ser aproximadamente el mismo, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. Por el momento no. Todo blue, Daniel. Sí. Ya. Las características del programa, como les había comentado, uno es, bueno, realiza el cálculo dimensional y lo otro sería que realiza el cálculo de resistencia, ¿no? Para resistencia, si ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado en la anterior clase, el criterio que nosotros estamos utilizando es el de Merritt, que básicamente toma en cuenta lo que es la resistencia del material. Entonces, Merritt lo que hace es, en base a más o menos el tiempo de vida que nosotros estamos estimando para que dure el engranaje, su tiempo de vida útil, estamos viendo de seleccionar algún material y de acuerdo a las características de potencia y velocidad, estamos viendo de que resista, ¿no? Y por ejemplo, estamos trabajando con 1 kilowatt, ¿no? Podemos trabajar con un valor un poquito más elevado, tal vez 10 kilowatts. Seguimos trabajando con un motor en baja, 1420. Los materiales ya los tenemos asignados, ¿no? Ya los tenemos asignados. Esto está con un tiempo de vida útil de 50.000 horas, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener cuidado dependiendo de las características, ¿no? Si yo sé que mi máquina va a trabajar no de manera continua, aunque normalmente no es así, generalmente viene en este tipo de rango de 8 a 16 horas de uso pleno, entonces estaríamos hablando acá de un promedio de más o menos unas 25.000 horas, ¿no? Las 50.000 horas es bastante exigente. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, en cuánto tiempo se traduciría estas 50.000 horas, ¿no? Tenemos 50.000 horas dividido entre la cantidad de horas que nosotros trabajamos. A ver, son 50.000 horas. Dividido entre, vamos a estimar que sean las 16 horas de uso pleno, ¿no? Dividido entre 16. Estamos hablando de 3.125 días más o menos que estaría trabajando. La cantidad de días laborales que nosotros tenemos es alrededor de, no 360, más o menos unos 330 sin tomar en cuenta domingos, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un tiempo de duración del engranaje de aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, un tiempo de duración bastante exigente. Entonces, de aquí uno más o menos selecciona, ¿no? De acuerdo a eso y tomando en cuenta esta tablita, más o menos cuánto tiempo de vida útil quisieran darle al engranaje, ¿no? Esas 50.000 horas, por ejemplo, equivalen a aproximadamente 9 años. 9 años y medio, casi 10 años, ¿no? De duración del engranaje. Entonces es bastante exigente, ¿no? Pero a ver, con las 25.000 horas, si el otro era 50.000, ahorita estaríamos hablando de casi 5 años de duración.
Vamos a ver, ¿no?, cómo nos va. Calculamos y efectivamente sí, resiste, ¿no?, de acuerdo a las características del material, está resistiendo. Lo interesante de esto, y esto por ejemplo le sirve para el cálculo de ejes, aquí el programa ya nos está botando fuerza tangencial, fuerza radial, fuerza axial, que son las fuerzas que nosotros generalmente colocamos al momento de calcular un eje, ¿no? Cuando se hace el diagrama de cuerpo libre de un eje, utilizamos estas fuerzas. Entonces, el engranaje y la herramienta que tiene el programa para engranajes no solamente nos da la parte dimensional, sino también nos da esto, ¿no? Vamos a corregir ahora nuestra hoja de resultados y aquí está, ¿no? Por acá tendría que decir que es positivo, ¿no? La comprobación de cálculo es positivo, ¿no? Incluso tomando en cuenta el tema de los valores, ¿no? Las resistencias. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Incluso con la velocidad de rotación que le hemos puesto, nos da la velocidad tangencial, pero la velocidad tangencial en metros por segundo, ¿no? No es metros, ¿qué es? No es kilómetros hora, sino es metros por segundo. Y este valor en algunos casos es importante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy utilizando estos engranajes para una banda transportadora, es mi caja reductora para una banda transportadora, yo necesito saber a qué velocidad se está transportando el objeto en la banda transportadora. Entonces, este es un dato bastante importante, ¿no? Estamos transformando la velocidad rotacional del engranaje en velocidad lineal. Entonces, hasta eso el programa nos bota. Entonces, tiene valores bastante interesantes que nos sirven para hacer cálculos incluso posteriores. ¿Ya? Hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta más. La siguiente clase que tenemos, que ya es presencial, vamos a hacer, antes de que hagan la práctica, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero con el tipo de transmisión sin fin corona, ¿ya? Y después de eso van a hacer su práctica. Tenemos prácticamente casi 2 semanitas para la segunda clase presencial, si hablamos con fechas. El 5 de noviembre estaríamos con la primera clase presencial, ahí van a hacer su práctica. El 12 de noviembre vamos a ver de que ustedes ya vayan avanzando con esto que les decía, ¿no? Ustedes van a plantear ya su sistema de transmisión. Ya les decía, puede ser por correas, puede ser por cadenas, puede ser por engranajes, depende de lo que ustedes estén usando en su proyecto. Y si tal vez no tienen un sistema de transmisión en su proyecto, utilicen alguna caja reductora o para alguna banda transportadora, ustedes vean algún sistema de transmisión. Entonces, el 12, con ustedes mismos, ustedes con la información que van a traer, conmigo vamos a comenzar a armar, yo les voy a colaborar. El 19 tenemos otra vez virtual, ahí podríamos ver algunas dudas. Y prácticamente entre el 26 ya estarían presentándome esto he hecho, y esa va a ser su última evaluación. ¿Ya? Se van a generar el reporte de cálculos de ese sistema de transmisión que están calculando de su proyecto. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta más. No. Dani lo ha entendido todo, dice. Están muy callados, chicos. ¿Está todo bien? ¿Se ha entendido? Ya. Sí, Inge. Ya, gracias, Alexander. Ya, perfecto. Entonces, gracias, Luis. Entonces, bueno, con estas aclaraciones, la siguiente semanita entonces estamos haciendo ya una práctica de esta parte de engranajes. Vamos a complementar la parte del sinfín corona y la subsiguiente clase presencial ya estamos trabajando con el proyectito que cada uno va a hacer de forma individual. ¿Ya? Entonces, bueno, si no hay más dudas, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo bastante grande, espero se encuentren todos bien.
y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes. Que les vaya bien, chicos. Chao, Inge. Chao, profe. Nos vemos. Feliz Halloween. Igualmente, che, nos vemos.